pasaje de esta mañana, mediodía, es Jueces, capítulo 2, versículos 6 al 15. Jueces 2, 6 al 15, leo el primer versículo, ustedes leen el siguiente y el último leemos todos juntos. Dice la palabra del Señor: cuando Josué ya había despedido al pueblo, los hijos de Israel se fueron cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió cuando tenía 110 años. En el terreno de su heredad, en Timnat Sera, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. Y toda aquella generación fue también reunida con sus padres, y después de ellos se levantó otra generación que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por Israel. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Se fueron tras otros dioses, entre los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira al Señor. Abandonaron al Señor, sirvieron a Baal y a las Astartes. El furor del Señor se encendió contra Israel y los entregó en manos de los asaltantes que los saqueaban. Los abandonó en manos de sus enemigos de alrededor y ellos no pudieron resistir más ante sus enemigos. Donde quiera que salían, la mano del Señor estaba contra ellos para mal. Como el Señor les había dicho y como el Señor les había jurado, así los afligió en gran manera. Amén. Aquellos que hemos pasado los 30 años, tal vez incluso llegando a los 40, y algún que otro que tiene un par de velitas de más también, saben que la década de oro, la era dorada de la humanidad, se la puede considerar como la década de los 90. Una década de oro. Yo sé que algunos no estarán de acuerdo, pero recordemos que la década 90, de los 90, fue testigo de muchas cosas importantes a nivel histórico, como por ejemplo el fin de la Guerra Fría, con la caída del muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética. Se firmó la paz entre Palestina e Israel, cosa que pensamos que jamás iba a pasar, más allá de que hoy sigue en conflicto. También fue testigo de ciertas bandas que marcaron la historia, y no quiero ser un pastor secular que esté nombrando bandas pecaminosas, pero algo así como Pistolas y Rosas, o alguno que le gusta a los boleros, algo llamado Luis Miguel. Personajes que son importantes y hasta momentos icónicos que están relacionados con la tecnología. La televisión a color empezó a masificarse. Hoy ya para nosotros es normal esto, ¿no? Y aparte de eso teníamos los Walkman, teníamos todos estos avances que la humanidad no había soñado que iba a suceder. Sin duda alguna, los 90 fueron una época dorada en esta humanidad. Pero todo llega a su fin, toda generación termina. Y me pregunto qué es aquel evento, qué sucede aquello que marca el final de esta década dorada. Si ustedes le preguntan a los estadounidenses, a los americanos, van a decir que el 11 de septiembre es lo que marca la década dorada. Es aquello que cuando vienen las Torres Gemelas son caídas por estos ataques terroristas. Alguno creerá que ahí termina la década dorada. Para mí, como argentino, que no estamos tan al tanto de lo que sucede allá en el norte, la década dorada termina. Cuando voy a comprar mi hamburguesa como chico de secundaria, pago con $1 y dice, 1.50. ¿Cómo que 1.50? Sí, amigo, la convertibilidad ha finalizado. Cuando el dólar ya no valía más 1-1, sino 3-1. Ese es el fin de la época dorada para mí. Un dolor al corazón. Terminó lo bueno porque otra vez, toda época de gloria termina, llega a su final. Toda época de gloria culmina para dar paso a otra época, otra década. Y así también nos hace saber el pasaje de hoy cuando nos dice que la época de los jueces, allá por el 1200 antes de Cristo, culmina una época y una generación para dar lugar a la otra. Porque sí, la vida es así. Hoy estamos sentados acá nosotros, pero en 20, 30, en 40 años, en el mismo lugar que estamos sentados, van a haber otros que están sentados acá. Puede ser que ya no estemos más en este mundo. Una época termina, una generación, y surge la otra, porque otra vez estamos de paso. Y nos saludamos al que está al lado, que está a nuestra izquierda o derecha, y nos decimos, bendiciones hermano, estamos de paso. Bendiciones hermano.
No es que no vamos a morir ahora, pero estamos de paso. Estamos de paso. El fin de una generación de oro, esto es lo que sucede acá en el pasaje que nos dice en el versículo 10, cuando dice que toda aquella generación de Josué fue también reunida con sus padres. Se terminó una época que estamos catalogando como dorada. Es una generación que fue fiel al Señor. Que ellos pudieron experimentar la mano de Dios de una forma poderosa. Vieron cómo Dios les permitió conquistar este terreno que parecía imposible hacerlo, la tierra prometida. Esta generación que el texto nos hace saber que fue fiel al Señor, se termina. Porque otra vez, no importa cuántos años vivamos, 70, 80, 90 años tal vez, si comemos menos asado y más verduras, vamos a igual partir de este mundo y daremos paso a la siguiente. Y cuando nosotros dejamos este mundo nos preguntamos si la que viene después de nosotros va a ser mejor que nosotros o, como dicen los jóvenes en este siglo XXI, se caerá a pedazos. Nos preguntamos si los que vienen ahora después de nosotros serán fieles o si esta iglesia terminará siendo un depósito de tela, porque no ha logrado ser iglesia en la próxima generación. Lo que sucede acá en esta generación siguiente, tenemos que, a pesar de la fidelidad del pueblo de Dios con Josué y sus líderes, una generación se levanta que no ha sabido llenar los zapatos de ellos. Dice acá, inmediatamente en el mismo versículo 10, después de ellos se levantó otra generación que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Es una generación infiel que no ha aprovechado el envión que les permitió tener esta primera generación fiel al Señor y termina por ser catalogada como un pueblo de Dios en el cual Dios mismo está en contra de ellos, como leemos en el versículo 15. Dios se pone enfrente de ellos, Dios pelea contra ellos diciendo que donde quiera que salían, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, como el Señor les había dicho y como el Señor les había jurado, y así los afligió en gran manera. ¿Cómo puede ser que el pueblo de Dios tiene como enemigo al mismo Dios una generación después de esta gran generación de oro? ¿Qué sucedió en el medio de todo esto, no? Este pasaje nos hace reflexionar acerca de nuestra fe, y no solamente de la nuestra, sino cómo nuestra fe se tiene que perpetuar para que sigan habiendo generaciones que sigan adorando al Dios verdadero. No se trata de mí, sino que se trata también de los que vienen después de nosotros. Y lo que vamos a ver en el pasaje es un llamado a reflexionar primero en qué hacen que una generación se caiga, se pierda, se corrompa. Y lo segundo, qué es lo que levanta una generación. Y lo tercero, cuál es el rol que tenemos en este caminar nosotros hoy. Entonces meditamos en lo primero acerca de qué hace caer hoy una generación espiritual. ¿Qué es lo que hace caer en las penumbras a una generación? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la fórmula mágica para que esto no suceda? Ustedes no sé si escucharon esto. A mí me decían cuando estaba en primaria que Coca-Cola tenía su fórmula mágica guardada en llave y que nadie podía tocar. Claro, si todo el mundo supiera cómo es Coca-Cola, hacemos nuestra propia Coca-Cola. Pero el éxito reside en precisamente que la fórmula es guardada con llave. Y nos preguntamos cuál es esa fórmula de oro para no hacer que una generación se caiga. Según lo que vemos en el pasaje, tenemos que de todas las razones por la decadencia espiritual hay una que brilla por sobre las demás. Y dice el versículo 10 otra vez, surgió otra generación que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. No conocía al Señor la próxima generación. Parece que hay una falta de conocimiento. Parece que hay algo que no se enseñó de la primera a la segunda generación y por eso termina sucediendo la decadencia y la corrupción. En Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 9, tenemos la obligación de los padres de enseñarles a los hijos acerca de cómo amar a Dios y seguir sus mandamientos. Dice lo siguiente, estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, la atarás en tu mano como señal y estarán como señal entre tus ojos, las escribirás en tus postes de tu casa y las puertas de tus ciudades.
la educación de un padre a un hijo. No la escuela dominical, sino un padre a un hijo, una madre a un hijo, que le enseña: esta es la voluntad de Dios. Y parece que por faltar el conocimiento, la transmisión de este conocimiento a la próxima generación, se perdió una generación. No hicieron el devocional, no meditaron, no transmitieron los valores cristianos, no fueron ejemplo de lo que significa ser embajador de Cristo. Y eso hizo que la generación siguiente perdiera el conocimiento del Dios Santo. El conocimiento de los rudimentos básicos de nuestra fe es vital para el crecimiento de una fe. Si no, viene cualquier enemigo con una enseñanza torcida y nos va a comer, porque no sabemos qué significa la fe. El conocimiento de la fe, la educación de nuestras cuestiones básicas de la fe es sumamente importante para que una fe se mantenga perpetuándose por generaciones. Ahora, el problema de esto es que podemos llevarlo al extremo y creer que por yo enseñarle a mi hijo el Padre Nuestro, por enseñarle la confesión, por enseñarle la fe, transmitírsela mental y cognitivamente, vamos a hacer que estos se conviertan en pastores para que de acá a 20 años estén predicando en este lugar, o sean misioneros, o sean buenos cristianos en sus trabajos. Pero sabemos que eso no sucede así tampoco. O sea, no es que la fe funciona como una transferencia de Mercado Pago. Ahora, cuando le falta plata, le digo a Pri, pasame plata por Mercado Pago y me lo transmite. Y a veces pensamos que la fe es como una transmisión en donde hago una transferencia bancaria y porque le transmití eso a mi hijo, él va a entender la fe. Precisamente sabemos nosotros que eso no sucede de esta manera. Y el texto bíblico nos hace saber que cuando habla de conocer a Dios, no habla simplemente de una actividad mental, de algo que sé, sino que está hablando de una relación íntima con el Dios que ha salvado y que nos ha liberado del pecado. Cuando vemos Éxodo 6 al 7, dice que el Señor dice lo siguiente: di a los hijos de Israel, yo soy el Señor, yo los libraré de las cargas de Egipto y los libertaré de su esclavitud, los redimiré con brazo extendido y con grandes actos justicieros, los tomaré como pueblo mío y yo seré su Dios y ustedes sabrán que yo soy el Señor, su Dios. Conocimiento del Dios verdadero, aquel Dios que nos redimió de las garras de la esclavitud del pecado, inmerecidos de su gracia y no obstante hemos recibido de su salvación. A partir de eso, tengo un conocimiento de este Dios salvador que me permite tener una relación de intimidad y profundidad con Él, al punto de que puedo decir que yo lo conozco a Él y Él me conoce a mí. Haber experimentado al Dios salvífico, no de manera mental simplemente, sino que nuestra alma reconoce la voz de su pastor. De eso se trata hoy cuando hablamos de conocer a Dios. Una relación inquebrantable a partir de conocer la bondad salvífica de nuestro Señor, que sabe en nuestra alma que conocemos a nuestro Dios. De esto se trata conocer a Dios, experimentar a nuestro Dios en lo profundo de nuestra alma. Cuando dice que se levanta una nueva generación en Israel que no conoce al Señor, estamos hablando de una generación que tristemente no experimentó personalmente ni como comunidad al Dios que lo salvó. Esto es lo que hace que una generación se pierda. No haber experimentado a Dios en nuestras vidas. Y este principio da miedo. Porque yo le puedo enseñar a mi sobrino, a mis alumnos de la escuela dominical, a los jóvenes que tenemos en este grupo. Le puedo explicar, esta es la fe, este es así, este es asá.
Y si yo transmito el conocimiento, por lo menos cumplo con mi parte. Pero la transformación no depende de que yo le transmita esto teórico. Ni siquiera que yo sea un buen pastor ejemplífico de, esto se vive así. La transformación y el conocimiento experiencial de la próxima generación depende solamente de la bondad de Dios. Y esto puede llegar a deprimirnos porque no podemos hacer nada en absoluto para hacer que nuestros hijos y nuestras hijas y la próxima generación se convierta. Pero lejos de deprimirnos, es un llamado que nos da el Señor a doblar nuestras rodillas y a depender de su bondad para la próxima generación, de manera tal que ellos también experimenten y conozcan al Señor en lo profundo de sus almas. Necesitamos implorar a Dios por una generación que conozca al Señor, porque en el momento que la generación deje de experimentar la profundidad del amor, la ternura de nuestro Señor Jesucristo, se pierde las generaciones. Y esto nos lleva a pensar en el privilegio, ¿no?, de que tenemos nosotros ahora, porque hoy estamos acá, porque hemos experimentado a nuestro Señor en nuestras vidas. Amén. Hoy estamos acá porque hemos experimentado el amor de Dios en nuestros corazones. Somos producto de una generación anterior que ha doblado sus rodillas para decirnos, Señor, te encomiendo a este chico, porque yo no puedo hacer nada. Yo soy producto de un padre imperfecto, que no obstante se ha arrodillado todas las noches cuando yo dormía para pedir, Señor, yo no puedo hacer nada, te lo dejo en tus manos. Somos producto de una generación anterior que ha doblado sus rodillas por lo que viene. Y qué bueno que nosotros podamos conocer a nuestro Dios y experimentar lo experimentado. Qué aburrido sería venir hoy 12:30 a la casa de Dios sin haber conocido la bondad de Cristo, ¿no? Estar acá, cumplir con el ritual religioso, andate a casa. A lo mejor no te vayas. Pero qué aburrido sería estar acá sin haber experimentado la bondad de Dios. Necesitamos experimentar el Evangelio. Y lo segundo que entendemos entonces, rogamos por el levantamiento de una generación espiritual y nos preguntamos cómo puede ser una generación levantada espiritualmente. Y creo que está íntimamente ligado con el levantamiento de un liderazgo fuerte. Y según lo vemos acá, cuando tenemos en el versículo 16 que el Señor levantó jueces que los libraran de manos de los que los saqueaban. Claro, el pueblo de Dios era infiel, estaban totalmente atacados por enemigos porque Dios abrió las puertas entre los enemigos para castigar a mi pueblo infiel. Pero en su misma misericordia, Dios trae salvadores, jueces, personas que eran una especie de rey, gobernante, legislador. En tiempos de guerra eran militares, en tiempos de paz eran personas que gobernaban y administraban. Salvadores, personas que Dios levantaba, líderes para poder sacar a una generación, no solamente de la opresión militar del enemigo, sino de su decadencia espiritual. Es el mismo Dios que levanta jueces, líderes, salvadores, para que su pueblo no se caiga en la oscuridad, sino que se levante espiritualmente. Y uno puede llegar a creer que porque Dios levanta estos salvadores divinos, el pueblo finalmente se levantará de Israel hacia lo que sería una espiral positiva a la prosperidad espiritual. No obstante, vemos después en el versículo 17 que esto no sucede así. Dice el versículo 17 que tampoco escuchaban a sus jueces, sino que se prostituían tras otros dioses a los cuales adoraban, se apartaron pronto del camino por el cual habían andado sus padres, quienes habían obedecido los mandamientos del Señor. Ellos no lo hicieron así. Cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con los jueces y los libraba de manos de sus enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque el Señor se conmovía ante sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían.
Pero acontecía que cuando moría el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo otros dioses para servirles y para postrarse ante ellos. No se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. De repente tenemos una generación que está cada vez peor a pesar de estos jueces que Dios levantaba, y cuando ellos estaban vivos eran salvados. Pero cuando ellos morían, el pueblo volvía a caer en una corrupción cada vez peor que la anterior, llevando que las generaciones, en vez de crecer, fuesen para abajo y en decadencia. El libro de Jueces es un libro difícil, porque nos muestra continuamente una decadencia de una generación hasta llegar al punto de matarse el mismo pueblo de Dios unos con los otros. Entonces nos encontramos acá que para salir de este círculo vicioso no hace falta solamente un juez, sino que hace falta un juez perfecto, eterno, omnipotente, omnipresente por toda la eternidad, que libere al pueblo no solamente de la mano del enemigo exterior, sino de la mano del enemigo interior. Un corazón rebelde que necesita ser cambiado por este juez salvador. Y acá lo encontramos en Hechos 13, 23, cuando dice que de la descendencia de David, conforme a la promesa, Dios trajo para Israel un Salvador, Jesucristo. Los jueces eran pequeños adelantos del gran juez que vendría, que es Cristo Jesús. Porque Él es el juez por excelencia, divinamente instaurado por nuestro Señor. Dios mismo tuvo que bajar a este mundo para liderar una generación que deje de expirar, deje de ir hacia la decadencia para subir al progreso espiritual de su iglesia. No se trata de un líder humano. Basta de buscar salvadores políticos. Se trata de buscar el gran líder, que es nuestro Señor Jesucristo, que lleva a una generación de la decadencia a una generación que está más cerca del reino de los cielos. Les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que la generación, sus hijos, la que viene, es mejor o peor espiritualmente que ustedes? ¿Ustedes vieron alguna vez un culto de los jóvenes del tercero? Cuando ustedes van al culto de los jóvenes del tercer culto, no hay tantas manos levantadas. Es más, vamos a hacerlo un poco así, es más frío, digamos. Es menos expresivo, esa es la palabra. Y la pregunta que nos hacemos todo el tiempo en el grupo de jóvenes, los mismos jóvenes, si nosotros estamos peores que los que vinieron antes de nosotros. No levantamos tanto las manos, no gritamos, no oramos en lengua. ¿Qué es eso? Y nos preguntamos si el grupo de jóvenes está entrando en decadencia o no. Yo creo que todas estas cuestiones de expresión son más cuestiones de forma que otra cosa. Porque si ustedes escuchan los testimonios de jóvenes que están en nuestra iglesia, más allá de que no levantan, no gritan, no saltan, hay gente que confiesa que Cristo es lo más importante que les pasó en la vida a sus cortos 20 años. Hay gente que está diciendo que su líder, su guía, su faro, es ni más ni menos que Cristo Jesús y nada más. Hay gente en esta nueva generación que sigue confesando que su líder, que su general, que su salvador es Cristo. Por eso siempre creo que entre tanto que la generación siguiente siga confesando que Cristo es el líder a seguir y es el que pelea nuestras batallas, esta iglesia se está levantando y no se está cayendo. Porque creemos que no depende de nosotros, sino que depende del Salvador que está con nosotros. Qué alivio, ¿no? Que no dependa de nosotros como líderes para que esta iglesia se levante, sino que los líderes de esta iglesia dependan del gran líder, que es Cristo Jesús. Eso es lo que necesita
esta iglesia. Líderes, siervos líderes, que miren de cerca el rostro de Cristo y experimenten el Evangelio. De modo que se perpetúe una generación una tras otra, levantándose en una nueva adoración. Entre tanto que esta iglesia tenga a Cristo como su Salvador y Juez y lo reconozca como su líder, centro, su todo, no podemos esperar más que en cada generación haya un crecimiento exponencial de la fe, que generación tras generación depende de la misericordia de nuestro Dios. Y por último, entonces, pensamos y reconocemos cuál es nuestro rol como generación puente. ¿Cuál es nuestro rol como generación puente? Si ustedes hablan con algún coreano, van a ver que tienen un lenguaje raro los coreanos. Hablan de 1, generación 1, 1.5, 2, 2.5, 3. Parecemos ¿cómo se llama? Un enchufe USB. 2, 3. ¿Qué significa todo eso? Bueno, cuando hablamos de las generaciones, hablamos de que la generación 1 es aquellos coreanos que han venido de adulto y se han instalado en este país. No hablan castellano casi, algunos pocos sí. La generación 1.5 está en el medio de entre la 1 y la 2, que son aquellos hijos que vinieron con sus padres, una generación sufrida, dolida. Hablan coreano, pero hablan también castellano. La generación 2 son los maleducados para la generación 1. Son aquellos que no hablamos coreano, más o menos. Son aquellos que tenemos otros modismos. Y la generación 3 son estos raros que no los conocemos. Son estos que están ahora ahí adorando en castellano, pecadores. No los conocemos qué son, no sabemos sus modismos. Están ahí. Y nosotros hablamos de que la generación 1 es así, la generación 2 es así, la generación 3. Nos vamos acusando mutuamente en donde vos sos así, vos sos pecador. Pero en los negocios del reino, no importa todo esto. En los negocios del reino, todos los que estamos acá somos una generación puente. Todos los que estamos en este lugar venimos como segunda generación de aquellos que estuvieron antes que nosotros y somos la generación primera de aquellos que vendrán después. Todos los que estamos acá no somos la última generación en donde todo converge en nosotros, sino que somos una generación que sirve como puente para pasar a la siguiente. Y entre tanto que nosotros seamos puente, entonces creemos que Cristo va a seguir reinando en esta iglesia. Puente significa básicamente que vos estás en ese lugar entre un lugar y el otro y que la gente te pisa. Eso me decía un amigo. Eso es lo que somos, Arturo. Nos van a pisar porque somos puente. Y en esta generación tan egocéntrica y egoísta, tan reticente a sufrir y tan amante de la individualidad y mi comodidad, me pregunto si habrá gente puente en esta iglesia. Hoy la pelea, como me dijo un joven, es la comodidad. Y te puedo agregar que es el egocentrismo y el individualismo. Queremos que todo converja en mí, que todo se trate de mí, cuando en realidad el Evangelio se trata de que todo se trata de la que viene después de mí. Cuando esta iglesia conozca personas que son puente o siga habiendo personas que son decididamente puente para la que viene, personas que experimentan el Evangelio de forma personal, rogando con las rodillas dobladas que la próxima también pueda conocer el mismo Cristo que yo conocí. Entonces podemos decir que esta iglesia conocerá una generación que diga, yo conozco al Dios verdadero. En el final, como personas totalmente inmersas en defectos, fallas y pecados, no podríamos hacer más que rendirnos a lo inevitable, que es la perdición de nuestra generación y la siguiente. Pero esto no sucede porque tenemos el conocimiento del Evangelio de esperanza y salvación para la mía y para la venidera. Y oremos porque nuestra generación sea una generación que experimente el Evangelio.
Y oremos por una generación que viene después, que también pueda confesar, yo conozco y experimenté al Dios de mi salvación.